vamos a enfocar, estamos en Hebreos capítulo 10, nos vamos a enfocar en el versículo 37, donde dice: porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. El título del mensaje esta noche es Corrigiendo los Pentecostales sobre la salvación. Corrigiendo los Pentecostales sobre la salvación. O otro título que podemos usar es: una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Por favor, acompáñeme a Judas. Judas capítulo 1, porque solo hay un capítulo. Judas capítulo 1, por favor. Dice: pastor, ¿por qué va a predicar en contra de los pentecostales? ¿Por qué no debemos de ser como un equipo de cristianos, verdad? Si ellos dicen que son cristianos y creen en la Biblia y creen sobre la salvación y de Jesucristo, ¿por qué no seamos equipo para combatir con Satanás? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los pentecostales provienen de Satanás, por eso. Y la Biblia nos enseña que debemos de combatir contra los que están en contra de la palabra de Dios. Y mira lo que dice en Judas capítulo 1, versículo 1, dice aquí: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios el Padre y perseverados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice la palabra de Dios. Aquí Judas está diciendo: debemos de combatir sobre la salvación. Es lo más importante. Hay diferentes doctrinas que nosotros queremos como bautistas, y a veces combatimos sobre esos temas, ¿verdad? Sobre cuando la venida de Cristo, ¿verdad? O si los judíos son el pueblo de Dios, o sobre los reprobados, o cualquier tema. Pero el tema que es más importante de cualquier tema es la salvación. Dice: ¿por qué? Porque si una persona cree que la venida es después de la tribulación, pero no son salvos, su alma se va a ir al infierno. Y tenemos bastantes de religiones y sectas de cristianos que no creen que la salvación es para siempre. No creen que es eterno. Creen que una vez salvo se puede perder la salvación. Y dice: pero ¿por qué está atacando a los pentecostales? Porque en nuestra ciudad, aquí en el monte, tenemos varios de pentecostales que no se quieren a convertir y confiar solamente en Cristo, porque creen que se puede perder la salvación. Bueno, este mensaje vamos a comprobar a través de las Escrituras que no se puede perder. Acompáñenme por favor a 1 de Juan capítulo 5. Dice: pero pastor, ellos predican fuerte sobre el pecado. Ellos predican fuerte sobre esas, pero traten de evitar la gente de pecar porque creen que ellos se van a ir al infierno. Dicen: se deben apartar del pecado, de sus hábitos pecaminosos, porque si usted muere en sus pecados, se va a ir al infierno. Eso no es la verdad. La Biblia nos dice que si estamos en Cristo, si nosotros hemos confiado en Jesucristo para nuestra salvación, no podemos perder la salvación. Y se lo voy a comprobar. 1 de Juan capítulo 5, más en Hebreos, nos dice ahí: si nos resbalamos, no somos de los que nos vamos a resbalar y retroceder a la perdición. ¿Qué es la perdición? El infierno. Creemos que nosotros somos ya salvos, dice ahí en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. No vamos si nosotros nos resbalamos o andamos mundanos o en el pecado, la Biblia no dice que nos vamos a la perdición. No, la Biblia dice que Dios nos va a castigar en la tierra, pero no podemos perder la salvación. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Wow. ¿Quién quiere decir que Dios es un mentiroso? Y los que dicen que son cristianos pero creen que se puede perder la salvación, no dirán: no, nosotros no decimos que Dios es un mentiroso. Dios es verdad, Jesucristo es el camino, la vida y la verdad, van a decir, ¿verdad? Pero la Biblia dice: si usted cree que la vida no es eterna por medio de Jesucristo, usted está diciendo que Dios es un mentiroso. Mira lo que dice: porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Me pongo a pensar que muchos de los pentecostales les gustan testificar, ¿verdad? Testificar de lo que Dios ha hecho en su vida.
Oh, yo quiero testificar. ¿Por qué no usted pone atención del testimonio de Dios? Porque Dios está testificando de su Hijo, que Él, por medio de Él podemos tener vida eterna. ¿Qué significa eterna? Una vida que no se termina. Pero si usted tiene la vida eterna hoy en día y la pierde mañana, no fue una vida eterna. Es decir, usted cree que Dios es un mentiroso. Dice en versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios está testificando y está diciendo que por Jesucristo podemos obtener la vida eterna. Y una vida eterna no es una vida que se puede perder. ¿Por qué? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios dice que la salvación es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Bueno, un regalo que se da, pero se quita, no es regalo. Un regalo que se da con condición, no es regalo. Es un cambio, viene con condición. Pero Dios dice que es un regalo, es decir, es algo que se da gratuitamente sin condición. No se puede perder. Dios no se lo va a quitar. Pero más de eso, es por medio de Jesucristo. Dice, pero ellos dicen que es por medio de Jesucristo. Pero si una persona dice que es por medio de Jesucristo, pero dice que uno tiene que permanecer en los caminos, ¿qué están diciendo? Que es por medio de su esfuerzo, que es la salvación. No es por medio de Jesucristo. Jesucristo para nosotros ya hizo la obra, ya murió. Su alma se fue al infierno por 3 días y 3 noches. Nosotros no tenemos que hacer la obra. Dios, Cristo ya lo hizo, dice la palabra de Dios. Pero uno dice, no, pero se tiene que mantener su salvación, tiene que guardar los mandamientos. Eso es el esfuerzo de una persona, pero la Biblia dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Y después nos lo enfatiza más y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Los pentecostales les gustan gloriarse, ¿verdad? A decir, no, yo me mantuve en la iglesia por 20 años, yo hablo en lenguas. Tengo sueños, a mí me gusta bailar y no soy como mis tíos y mis primos que se han alejado de los caminos de Dios. ¿Qué están haciendo? Se están gloriando en sus obras. Acompáñeme a Tito capítulo 1, por favor. Tito capítulo 1. Una vez salvo, siempre salvo, dice la palabra de Dios. Tito 1, versículo 2. Eso es un versículo que uso frecuentemente cuando estoy predicando el evangelio. Y le pregunto a la persona para comprobar que no se puede perder la salvación. Les digo, ¿usted ha tenido una persona que le prometió algo y después no cumplió con su promesa? Y dicen, sí. Y le digo, ¿qué le llamamos a esa persona? Y dicen, un mentiroso. ¿Por qué? Porque prometió y no cumplió, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La salvación. La cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos, dice la palabra de Dios. Una persona que dice, esa persona no es salvo porque ya es mundano, aunque ya recibió a Cristo, está diciendo que Dios es un mentiroso. Porque no están confiando que Dios puede salvar a la persona para la eternidad. ¿Me entiende? Acompáñeme a Mateo capítulo 7. Ahora, el pentecostal sí está en la Biblia, hermanos. El como decimos, el pentecostal está en la Biblia. Pues vamos a mirar en Mateo capítulo 7, donde encontramos el pentecostal. Dice, la doctrina de los pentes es bíblico. Sí, yo creo que sí es bíblico. La doctrina de los pentecostales es bíblico. Más lo vamos a ver aquí en Mateo capítulo 7. Versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Eso es un pente, hermanos. Está echando fuera demonios, está hablando en lengua, está bailando, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es un pente ahí. El pente que está echando fuera de demonios, está haciendo muchos milagros, está profetizando del futuro, qué va a suceder, está acusando a los que están en su iglesia. Usted anda en adulterio, usted está robando. Dios me lo reveló por medio de un sueño, ¿verdad? Yo sé que usted anda en un pecado, está profetizando, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Está haciendo muchos milagros.
Pero miren lo que dice el versículo 23. Y entonces le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Y sabe qué es un pente, hermanos? Es un obrador de maldad. Es una persona que no es salvo. Dice, pero ellos han puesto su fe en Cristo. Dios dice en Romanos capítulo 11, versículo 6, si usted mezcla la fe con las obras, no es salvo. Si usted dice que uno tiene que poner fe en Cristo, pero también tiene que obrar, no es salvo, dice la palabra de Dios. Acompáñeme a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Uno de estos pentes que es bien famoso, se llama Áviles. Aguille, creo que se llama, ¿verdad? Aguille, Áviles. No, Aguille se llama. Áviles, de Puerto Rico. Es un pente bien famoso. Dice, ¿dónde está viviendo? Él vive en el infierno hoy en día, porque murió en el año 2013, ¿verdad? Y él es lo que Mateo capítulo 7 está hablando ahí. Él cuando vio al Señor dijo, Señor, yo profeticé en tu nombre. Tenía miles y miles de views en el YouTube. Y hay varios gentes que me están escuchando. Yo profeticé, yo podía echar los demonios, hice muchos milagros, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Yo no te conozco. ¿Y sabe dónde está morando hoy en día? En el infierno. En el azufre. Tiene su parte en el lago del infierno que quema con fuego y azufre, dice la palabra de Dios. No me gusta esta predicación, pero es bíblico. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca va a tener hambre. No está hablando de lo físico, porque después de la salvación nosotros tenemos hambre. Tenemos sed, ¿verdad? Está hablando de lo espiritual. Nosotros no vamos a tener hambre para la salvación más. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. ¿Okay? Dice ahí versículo 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Enseñando que hay dos voluntades, amén. Es decir, que el Padre no es el Hijo. Hay dos voluntades ahí. Dice ahí, en versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Porque dicen ahí, bueno, Mateo 7, no, eso está hablando de los bautistas. ¿Verdad? Dice, esos los bautistas, porque ustedes dicen, Señor, Señor. Y ahí dice, uno tiene que ser la voluntad de Dios. Bueno, aquí encontramos la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice ahí, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué es la voluntad de Dios? Que usted cree en Cristo para su salvación. No, la voluntad de Dios es que usted guarda los mandamientos. No, aquí dice que la voluntad de Dios es creer en Cristo. Más dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues, ¿qué significa concluimos? La conclusión, ya se terminó el tema. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice la palabra de Dios. Dios dice que lo justifica a usted por fe sin las obras de la ley. Dice, no, pero la voluntad, acabamos de mirar, Romanos capítulo 3, es por fe sin las obras de la ley. Y la única cosa que tenemos que hacer por medio de su voluntad es esto, creer en Cristo. Y Dios dice que nos da a nosotros la vida eterna. Acompáñeme a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y en realidad aquí en el monte nos encontramos con muchos pentes aquí en esta área. Y a veces hablo con un pente y le digo, mira, ahí dicen las escrituras, Juan capítulo 6, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Y se los leo y se los enseño. ¿Y qué dice? Yo no lo creo. Usted me quiere decir a mí que yo solo puedo creer y puedo andar pecando y de borracho y endrogado y esto. Pero, ¿qué persona tiene eso en su corazón que quisiera hacer algo así? Una persona que simplemente dice, yo quiero ir a pecar. Eso es lo que está diciendo el pente, ¿verdad? Está enseñando lo que está en su corazón.
que Él quiere hacer esas cosas. Pero la realidad es esto: si una persona es salvo y cree en Cristo y anda de borracho, todavía es salvo. ¿Por qué? Porque es un regalo. Hasta le digo esto: si una persona es salvo y mata a una persona, es salvo. ¿Cómo puede decir eso? David cometió adulterio y ¿qué más? Mató. ¿Y qué le dijo? Cuando él se arrepintió, ¿qué le dijo al Señor? Dijo: regrésame la salvación. No, el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano comete un pecado, no pierde la salvación, pierde el gozo de la salvación, ¿verdad? Porque anda en pecado, no le agrada al Señor, está viviendo una vida que no le agrada a Él, pero no pierde la salvación, pierde el gozo que viene con la salvación. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Porque ellos dicen, uno tiene que conocer a Dios, ¿verdad? No dice eso. Dice la Biblia que con nosotros somos salvos, que Dios lo conoce a usted. Por eso en Mateo capítulo 7 dice: no os conocí. No os conocí. Una vez salvo, ¿sí? En la manera que nosotros podemos conocer a Dios es por medio de la palabra, la oración, haciendo la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos dice que al momento de la salvación, nosotros no sabemos la Biblia, ¿verdad? Esos son hábitos espirituales que tenemos que aumentar en nuestra vida, que tenemos que practicar en nuestra vida. Pero si uno no lo practica, está bien, porque Dios conoce a la persona. Y ahí dice ahí, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Acompáñeme a Tito capítulo 3, por favor. Tito capítulo 3, corrigiendo los pentecostales sobre la salvación. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que dicen que son pentes y creen que están haciendo la voluntad de Dios, creen que están viviendo una vida que le agrada al Señor, pero ¿sabe lo que va a suceder con ellos? Es el día que ellos mueren, van a decir: Señor, Señor, como en Mateo 7, y van a ir al infierno. Dios los va a lanzar al infierno, no por sus obras, porque no han puesto su fe en Cristo. Si Cristo vino hace 2000 años, fue crucificado por usted, murió hasta su alma se fue al infierno por 3 días y 3 noches y resucitó para justificarnos a nosotros, como dice en Romanos capítulo 4. ¿Por qué cree usted que usted tiene que hacer una obra? Dios ya lo hizo, Cristo ya lo hizo. Él sufrió la penalidad que nosotros merecemos pagar. ¿Y usted cree que tiene su justicia que lo va a salvar a usted? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Dice la palabra de Dios, como suciedad. No, yo voy a la iglesia, trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos la justicia de Jesucristo, que Dios nos da a nosotros cuando recibimos a Cristo. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó por mis obras, dice ahí. ¿Por mis obras? No. Dice ahí, nos salvó porque soy justo delante de Dios. No, dice, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No dice por nuestras obras. No, ya sabemos que no somos salvos por las obras, pero uno sí tiene que guardar los mandamientos. Es la misma cosa, hermanos. Las obras y guardando los mandamientos son sinónimo. Cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que somos salvos por gracia y no por obras, el versículo 10 dice que Él nos salvó para hacer obras, buenas obras. ¿Qué es la buena obra? Obedeciendo al Señor. Pero Dios no dice que somos salvos por medio de las obras, pero ya que somos salvos debemos de obrar. Pero si uno no obra, no significa que no es salvo. Y lo vamos a comprobar más. Pero aquí dice, por su misericordia. ¿Qué significa misericordia? Es simplemente esto, no recibiendo lo que merecemos recibir. ¿Qué merecemos? El infierno. ¿Qué merecemos? La ira de Dios. Pero si Cristo nos salvó a nosotros, Él ha mostrado su misericordia, que no recibimos lo que merecemos. Acompáñeme a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Y a veces cuando hablo con estos pentecostales, les digo, enséñame un versículo
donde dice que somos salvos por obras o por guardando los mandamientos. Y siempre enseñan como Éxodo 19 o Éxodo 20, enseñan versículos en la Biblia donde dice que uno debe de hacer esto, obedecer esto, pero yo le digo, yo ya sé de estos versículos. Yo estoy diciendo un versículo que dice, si yo hago esto, soy salvo. No lo pueden enseñar. Dice, no, pero ahí está. Ahí está. No, ahí no está. Yo le voy a enseñar versículos donde está que somos salvos si creemos y solamente creemos. Mira lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, sí, pero ¿cómo va a decir que usted cree si no anda en la iglesia, no anda apartándose del pecado? Versículo 18 dice eso. ¿Por qué usted le está poniendo palabras en la boca de Dios? ¿Por qué no simplemente le permite a Dios decir lo que Él está diciendo aquí? No debemos de añadir palabras y frases donde que no están ahí. Mas Dios tiene una condenación a las personas que ponen palabras en la Biblia que no son de Dios. Mira lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos tipos de personas en este mundo: los que creen en el Hijo y los que no creen en el Hijo. Okay. Y dice, bueno, ¿qué significa creer? Confiar. Si yo le digo a usted, cabe de comprar un coche, ¿verdad? Un carro, pero no está aquí, está en mi hogar. ¿Usted me cree? ¿Qué le estoy preguntando? Le estoy preguntando, ¿usted confía de lo que le estoy diciendo es la verdad? Así que confiar y creer son sinónimos, porque nosotros tenemos que confiar solamente en Cristo para ir al cielo. Creer en Cristo es confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo está confiando en ellos mismos para ir al cielo, ¿verdad? Por medio de sus obras, porque tienen sus obras de justicia. Si yo le digo a usted, yo voy a ir al cielo porque yo me bauticé, ¿en quién estoy confiando? ¿En yo mismo? Si yo le digo a usted, yo voy a ir al cielo porque yo soy justo, ¿en quién estoy confiando? No en Dios, en yo mismo. Pero Dios dice que tenemos que creer, confiar solamente en Cristo. Acompáñeme a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Aquí en el monte yo he descubrido que los que son más fácil para ganar son los católicos. Sí hay algunos que son difíciles, que ya son ancianos y ya tienen sus creencias y no quieren cambiar, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que yo gano para Cristo son católicos. ¿Sabe quién son los más difíciles para ganar? Los pentes. ¿Sabe por qué? Porque tienen orgullo, ¿verdad? Son obstantes, son tercos. Ellos creen que ya están en la verdad, pero no saben que ya están condenados. El católico a veces es más posible que un católico cree en Cristo para la salvación que un pente. Miren lo que dice en Juan capítulo 5 versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice ahí, ¿más ha pasado de muerte a vida después otra vez a muerte? No. Dice ahí, ¿más ha pasado de muerte a vida, pero si peca de muerte otra vez? No. Dice de muerte a vida. Punto, dice ahí. Al momento de la salvación usted pasa de muerte a vida. Acompáñeme a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, por favor. Versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa eso? Ya no se va a perder. Jamás dice nunca. Jamás significa nunca, nunca, nunca. No se va a perder jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Los pentes necesitan memorizarse estos versículos aquí. Dice ninguna persona, el pente es una persona. Porque uno dice, bueno, sí, nadie puede arrebatarlos de la mano de Dios, pero uno mismo, ¿verdad? Se puede arrebatar. Usted es una persona también. ¿Usted cree que es más fuerte que Dios? ¿Usted cree que usted se puede soltar de la mano de Dios? Y aunque usted se suelte, Dios dice, yo no lo voy a soltar. Dice ahí, mi Padre que me las dio, mayor que Dios es.
mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 11, por favor. Versículo 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, eso no significa el que cree en mí nunca va a morir físicamente, porque todos vamos a morir, ¿verdad? Pero ahí dice, no morirá eternamente. No van a ir al infierno, nunca. ¿Dios está mintiendo? Claro que no. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, por favor. Yo lo voy a leer de 2 Corintios 1:22. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabe lo que está diciendo Dios ahí? Cuando habla acerca de la unción, está hablando acerca de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y Dios dice que al momento de ser salvo, Él nos selló con el Espíritu Santo, y dice que es las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Son como monedas, ¿verdad? Arras son como monedas. Es como decir un depósito. Porque Dios dice que cuando nosotros somos salvos, Él nos ha comprado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Todo, el cuerpo, nuestra alma, todo. Pero la única diferencia es esto: nuestro espíritu ya es salvo, pero la carne no es salva. Porque la carne desea hacer el pecado. Y déjenme decirles esto, hermanos: la persona que dice que no desea a pecar es un mentiroso. ¿Okay? Es un orgulloso mentiroso que no sabe nada. Está mintiendo. Porque esta carne, dice la palabra de Dios, que es contra el Espíritu Santo. Siempre va a desear hacer cosas que no le agrada al Señor. Pero la Biblia nos dice ahí que Él nos ungió con el Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Decimos que las arras de nuestra herencia es como un depósito, es decir, cuando una persona da un depósito para algo, no lo está comprando completamente en ese momento, pero un día lo va a pagar totalmente. Así que pone el depósito para confirmar, lo compré, es mío, lo quiero, ¿verdad? Y después dice ahí, hasta el día de redención de la posesión adquirida. ¿Qué es la posesión adquirida? El cuerpo. ¿Qué significa eso? Hasta el día del rapto. Cuando Cristo regresa, nos va a arrebatar a nosotros completamente. Y la Biblia dice que vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Ese es el cuerpo que Dios va a compartir con nosotros, pero eso es el día de redención. Pero hasta ese momento, o cuando ese momento llega, Dios dice que ya nos salvó el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo sellado en nosotros. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Sellado significa estar cerrado, no puede salir. Como por ejemplo, si usted ha enviado una carta, ¿verdad? Pone su letra ahí adentro, que le escribió a su familiar, y lo sella, ¿verdad? Lo cierra. Lo mete en el correo la caja de correo, y no se abre hasta que llegue a su destino final. ¿Me entiende? Y Dios dice que el Espíritu Santo está sellado en nosotros hasta nuestro destino final, el día de redención, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, acompáñenme a Mateo 24. Ahora vamos a dar unos versículos que los pentes usan para decir que no, una vez salvo, siempre salvo es una doctrina falsa, dicen ellos. Bueno, vamos a ver los versículos que ellos usan para decir eso. Punto número 1, dicen esto: uno tiene que perseverar, dice ellos dicen, ¿verdad? Dice, para ser salvo, uno tiene que perseverar, tiene que permanecer en los caminos de Dios, tiene que continuar en los caminos de Dios, leyendo la Biblia, asistiendo a una iglesia, apartándose del pecado, si no, no es salvo.
no va a ser salvo. Si usted muere en su pecado, va a ir al infierno, dicen ellos. Y dicen, uno tiene que perseverar. Y si usted le pregunta, enséñame en la Biblia donde dice eso, lo van a llevar a Mateo 24, versículo 13. Dice ahí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está, vamos a orar. Ya se terminó. ¿Qué voy a decir? Tenemos mucho que decir. Porque tenemos que leer en contexto. Y si no está en contexto, es un pretexto. Ahora, acompáñeme, guarde su lugar ahí en Mateo 24, acompáñeme a Hechos capítulo 2. Porque ahí dice en Mateo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que no conoce la Biblia, lee algo así, dicen, ¿qué? Pensaba que una vez salvo, siempre salvo. Pero ahí dice que tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Mateo 24 es un capítulo en Mateo que está destacando el tema de la tribulación. Okay. Y específicamente está hablando últimamente de los últimos 75 días de la gran tribulación. Dice, ¿cómo sabe eso? Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 19. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y memorable. Y sucederá que todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Ahora, nosotros usamos ese versículo como por ejemplo en Romanos capítulo 10, versículo 13, para cuando estamos predicando el Evangelio, decimos uno tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo, ¿verdad? Pero aquí, Hechos capítulo 2, no está hablando acerca de la salvación del alma. Más, esto está citando un versículo del Antiguo Testamento que está hablando de la gran tribulación. Acompáñame a Joel, capítulo 2, en el Antiguo Testamento, por favor. Aquí es donde vamos a mirar dónde se está citando, de dónde se está citando este versículo. Así que ahí dice que la luna y el sol, y da los eventos de la luna y del sol, como miramos en Mateo 24. Y después dice, todo el que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Está hablando acerca de la salvación del alma? No. Mira lo que dice Joel 2, 31. Dice ahí, el sol se tornará en tinieblas, versículo 31, y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y será que cualquiera que invocaré el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y el Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedarán, a los cuales Jehová habrá llamado. Ahora, dice, pero sí, está hablando acerca de la salvación del alma. No, porque está hablando acerca de dos eventos, del sol y la luna, y está hablando acerca de la gran tribulación. Ahora, acompáñenme de regreso a Mateo 24. Vamos a ver de qué tipo de salvación está hablando ahí. Y le quiero compartir esto, hermanos. Cuando la Biblia habla acerca de la salvación, no siempre está hablando acerca de la salvación del alma. Si yo me estoy ahogando en una alberca y yo le digo, ¡sálvame! Le estoy preguntando que me dé el evangelio. Usted me va a ver, me va a decir, ok, mira, primeramente usted es un pecador. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué más? Número 2, usted merece el infierno porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Usted tiene que creer en Cristo para... ¿Usted cree que cuando yo le digo, sálvame, estoy hablando acerca de la salvación del alma? No, estoy diciendo, salve mi cuerpo porque me estoy ahogando, me voy a morir. Así que la salvación no significa solamente la salvación del alma, también está hablando acerca de la salvación de nuestra carne. Auxilio, sálvame. Mira lo que dice Mateo 24. Vamos a ver en contexto qué es lo que está diciendo cuando uno dice que tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvo. Versículo 20 dice, orad pues, que vuestra huida no sea en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, dice la palabra de Dios. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué es la salvación? Está hablando acerca de la salvación de la carne. Contexto es importante, hermanos.
Porque no está diciendo uno que está perseverando hasta el fin va a poder ser salvo de su alma. No, está diciendo uno que persevera, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios los últimos 75 días de este mundo. Dios dice que su carne va a ser salvo. ¿Por qué? Porque al último de los 75 días dice la palabra de Dios que va a regresar Cristo, ¿verdad? Después de la tribulación. Y ahí es donde recibimos la redención de Dios. Dice, no lo creo. No lo creo. Yo creo que uno tiene que perseverar para ser salvo. Ok, le voy a dar un ejemplo. Acompáñame a 1 de Samuel 28. 1 de Samuel 28. Yo le doy este versículo a los que creen que se puede perder la salvación y nunca me puede contestar. Nunca me puede dar una respuesta bíblica. No me puede explicar cómo esto sucedió. Conocemos el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl era un hombre salvo. Mas dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino por él, era un hombre salvo. Pero sabemos que al fin de su vida no terminó bien, ¿verdad? Mas él mismo se mató. Sabemos acerca de su vida que él mismo se mató. Y mira lo que dice el versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová? Y es tu enemigo. Wow, palabras fuertes. Dice, Jehová ya se apartó de ti. Tú sos un enemigo de Dios. El pente dirá, sí, ese ya se perdió la salvación. Sí, dice que es un enemigo de Jehová. Dice que Dios ya se apartó de él. Ese ya es anatema, ¿verdad? Ya se apartó. Mira lo que dice el versículo 17. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí. Pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Wow, ahí eso está confirmado. No obedeció el Señor, no obedeció la voz de él, no cumplió con los mandamientos. Ahí están los requisitos para un pente, ¿verdad? Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Ahora mira lo que dice. Y antes de leer esto, ese Samuel está hablando aquí. Samuel ya está muerto. Samuel era un profeta del Señor. ¿Dónde está Samuel? En el cielo, ¿verdad? Sabemos que él terminó la vida bien, pero sabemos que él fue un hombre que fue salvo. Dice ahí, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. ¿Dónde dijo Samuel que iba a estar Saúl? Mañana, con él. ¿Y dónde está Samuel? En el cielo. Así que ¿dónde está Saúl? En el cielo. ¿Qué significa? Saúl fue salvo. Sí, pero no, hermano, él se arrepintió al fin. Él se mató al fin. Él mismo se mató. ¿Cómo se dice? Se suicidó, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Así que no se arrepintió. Él terminó la vida, pero terrible. No obedeció al Señor, pero hasta Samuel dijo, mañana tú vas a estar conmigo, porque él fue un hombre salvo. Y un pente, cuando yo le enseño estos versículos, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque es la verdad, que no se puede perder la salvación. Acompáñeme a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Aquí estamos corrigiendo a los pentecostales sobre la salvación, que no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 5. Porque uno dice, los pentes también dicen, bueno, sí, pero uno tiene que permanecer en las obras, tiene que trabajar para Dios y obrar para el Señor y predicar. Mira lo que dice el versículo 5. Pero el que no obra, ¿qué significa eso? El que no está trabajando. El que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, mira, uno tiene que obrar, pero al que no obra, pero sí cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dame una respuesta acerca de eso, pente. ¿Me puede destacar lo que significa eso? Ahí dice, el que no obra, el que no trabaja, el que cree en Cristo
y se queda en su casa, no va a la iglesia, no está ganando almas, no está predicando, no se está apartando de los pecados, no obra. ¿Pero qué hizo? Creyó en el Señor Jesucristo para su salvación. Dice ahí, ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero quiere aquel que justifica el impío, su fe le es contada por su justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, ese es el pasado, y cuyos pecados son cubiertos, eso es presente. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado, eso es futuro. ¿Por qué? Cuando Cristo murió en la cruz, a través de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Dios dice que Él tomó los pecados de todo el mundo en Él mismo, pasados, presentes y los futuros también, todo. Los pecados más grandes y los pecados más pequeños, todos. Acompáñenme 1 de Pedro, capítulo 3, por favor. Bueno, no vayan ahí, vamos déjenme ver, a Santiago, capítulo 2, porque ya se está terminando el tiempo. ¿Qué más dicen? También dicen, bueno, no solo tiene que perseverar, pero ¿sabe qué? Sí, estamos de acuerdo, uno tiene que creer, pero tiene que obrar también. Porque la fe sin obras está muerto, dicen ellos, ¿verdad? Santiago capítulo 2, ¿le gustan usar esto? Dice Santiago 2, la fe sin las obras está muerto. Amén, hermanos. Gloria a Dios, alabanza al Señor, hermanos. Amén. Si miran un servicio de los pentes, así hablan, y ahí andan, amén, amén. Bueno, vamos a ver si es la verdad. Santiago 2, 17, dice ahí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien hacéis, también los demonios creen y temblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Ahí está. Ya terminé. ¿Qué voy a decir? ¿Verdad? Fue justificado por las obras. Ahí dice. Bueno, por eso tenemos que comparar escrituras con escrituras. Regresen, guarden su lugar ahí, regresen a Romanos capítulo 4. Se lo voy a leer otra vez. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Cuándo? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dicen las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Si usted estudia la vida de Abraham, él ofreció a su hijo años después que él creyó a Dios. Años después. Cuando tenía más de 100 años. Él creyó a Dios cuando tenía como 90 años. Y en Romanos capítulo 4 dice que fue contada por justicia, su fe fue contada por justicia cuando él creyó en Dios. Y podemos ver en Génesis donde eso sucedió. Pero en Santiago capítulo 2 dice que fue justificado por sus obras cuando él ofreció a su hijo, que fue años después. Pero ¿justificado por quién? Delante de los hombres. Porque si usted estudia Santiago capítulo 2, dice que no debemos de tener nuestra fe con excepción de personas, ¿verdad? Sí, debemos de ejercitar nuestra fe y ayudar a los hermanos, porque esto está enseñando que nosotros somos cristianos. Nos justifica delante de los hombres. Pero para ser justificado delante de Dios, uno solo tiene que creer por medio de Romanos capítulo 4. Bien fácil. Mas dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado, dice la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a
Apocalipsis capítulo 2, ya terminamos. La última punto que ellos dan, los pentes dicen eso. Sí, pero uno tiene que vencer. Uno tiene que vencer el pecado, se tiene que arrepentir de sus pecados. Y este falso profeta Avila, este pente que está en el infierno hoy en día, yo le escuché uno de sus sermones y dice esto: uno tiene que vencer, hermanos. ¿Cómo va a permanecer en los caminos de los pecados, hermanos? No, hermanos. Agárrese de Dios, hermanos. Yo creo que eso, a lo mejor eso fue lo que él le dijo a Dios, ¿verdad? Con él dijo ahí: yo me agarré de ti, Dios. Y Dios le dijo: yo ni te conozco. ¿Quién sos? ¿Quién sos tú? ¿Áviles quién? ¿Áviles cómo? No os conocí, apartados de mí, porque no confió en Cristo. Orgulloso, confiado solo en él mismo, en sus obras de justicia, que él fue piadoso. No, la Biblia dice que es un malvado, porque no creyó en Cristo. Pero dicen, uno tiene que vencer. Y los llevan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Ya ven, hermanos, uno tiene que vencer, hermanos, para no ver la muerte segunda, que es el infierno. A ver. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Aleluya, hermanos. Dice en versículo 5: el que venciere será vestidos de las vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré a su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está, uno tiene que vencer. Ahí está. Bueno, tenemos que comparar escrituras con escrituras, amén. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 5. Y me dice esto, hermanos: cuando usted está estudiando la Biblia, no puede solo edificar una doctrina sobre un versículo. Eso es una estupidez. Es tontería. ¿Por qué? Porque Dios escribió 66 libros. Y uno tiene que escudriñar la palabra de Dios para ver qué significa estos temas. Uno no puede mirar solo Mateo 24 y decir, ahí está. No, tenemos que comparar escrituras con escrituras. Dice Dios: mas el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una vida que nunca termina. ¿Por qué tenemos que vencer? Ahora mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es nacido de Dios? Uno que cree en Cristo. Y Dios dice: no, hermano, es que el vencer significa vencer el pecado. Eso no es lo que Dios dice. ¿Usted me está dando una definición de su corazón o me está dando una definición de la Biblia? Porque yo le estoy dando la definición de la Biblia. Y la Biblia dice: los que vencen son los que han creído en Cristo. Dice ahí, vamos a terminar: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios dice: en mis ojos, los ojos de Dios, el que puede vencer, el que está venciendo, es el que ha creído en Cristo. Punto final. No, hermano. Es vencer el pecado, la embriaguez, hermano. Que no debe de empinar el codo. Uno tiene que vencer esos pecados. No dice eso. No dice se tiene que arrepentir de sus pecados. Nunca va a encontrar un versículo que dice arrepiéntase de sus pecados. No se encuentra en la Biblia. Búscame un versículo donde dice arrepiéntase de sus pecados. No se encuentra. La palabra arrepiéntase sí se encuentra, pero no de sus pecados. No existe. Solamente existe de la doctrina, proviene de la doctrina de Satanás. Pero ahí dice que uno que vence es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora acompáñame, último versículo, Gálatas capítulo 1. ¿Qué es el mensaje? Estamos corrigiendo los pentecostales sobre la salvación. Están en error. Dice, pero yo no sé, hermano, yo creo que usted se está exagerando un poco. Yo creo que los pentes son buena gente, ¿verdad? Le gustan bailar y son buena gente, dice hermanos, gloria a Dios, pero tienen un evangelio que no es bíblico.
Y le voy a enseñar qué es lo que Dios dice a través de la gente que tiene un evangelio que es diferente de la Biblia. Dios pone una gran condenación en las personas que tienen un evangelio que es diferente de la palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema. Bueno, ¿qué es un evangelio diferente? El evangelio diferente es el evangelio diferente de lo que Pablo está dando. Pablo, acabamos de mirar, dice, justificados por fe, no por obras, creyendo en Cristo. Ese es el evangelio de Pablo. Y dice Pablo, si alguien predica un evangelio diferente de lo que nosotros hemos dicho, predicado, sea anatema. ¿Qué significa? No va a ser salvo. Es condenado, es un malvado, dice la palabra de Dios. Eso significa anatema. Y por si en caso no lo entendió la primera vez, lo escribió otra vez. Dice en versículo 9, como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, por si en caso si usted se lo olvidó. Si alguno os predicaré otro evangelio de que habéis recibido, sea anatema, para que no se olvide. No, es muy fuerte, hermano. Yo estoy de acuerdo, sí, es fuerte. Porque está jugando con las almas. Una persona que predica un evangelio que es diferente de la Biblia, está condenando a las almas al infierno. Y eso es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para morir por este mundo, para salvar a estas almas. Y si una persona tiene una doctrina que es diferente de solamente creer en Cristo, es una doctrina de diablos. Los pentecostales es una doctrina de diablos. No estoy de acuerdo con eso. ¿Qué importa? Es lo que dice la Biblia. Y Guille Ávila es anatema. Hoy en día él está sufriendo la consecuencia de predicar otro evangelio. Y qué bien. ¿Por qué? Porque hay millones y millones de personas que han escuchado la predicación de ese hombre que van al rumbo del infierno. Niños, mujeres, madres y padres que están al infierno por ese hombre. No, nosotros tenemos que predicar contra esas falsas doctrinas y de ser una vez salvo, siempre salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la Biblia. Damos gracias por la doctrina sana. Ayúdanos hoy en día a apreciar lo que tenemos aquí en las Escrituras. Ayúdanos a combatir sobre las falsas doctrinas de la salvación. Te pido que si hay alguna persona que va a escuchar esta predicación, que a lo mejor está en una iglesia pentecostal, que se aleje de esa iglesia, que se encuentre en una iglesia bíblica, bautista, donde prediquen la salvación por fe y gracia, por solamente de creer en Cristo y que no se puede perder la salvación, y que se arrime a esa iglesia, a ese pastor, a los hermanos de esa iglesia para que puedan crecer en su fe. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice los alimentos en el nombre de Jesucristo. Amén.